Es que está siendo grabada la reunión. Yo no quería que la grabara. Bueno, muy buenas tardes a todos mis hermanos. En este momento vamos a cerrar nuestros ojos, olvidándonos de las cosas, entrando en sintonía, para que seamos un solo pensamiento, dirigido hacia nuestro Padre Creador, para glorificarle, alabarle por todas las bendiciones, especialmente la oportunidad que Él nos ha dado de estar en este camino del estudio del espiritismo. Gracias, amado Padre, por tantas bendiciones. Por el Señor Jesús de Nazaret, divino Maestro del amor, de la luz, del consuelo y del perdón. Que la lección de este día, que nos trae preparada nuestra querida hermana Pilar, llegue hasta lo más profundo de nuestro ser espiritual, para que podamos poner en práctica estas enseñanzas. Te pedimos, divino Maestro, para que envuelvas en tu luz, en tu amor, a nuestra querida Pilar, para que su verbo sea fluido, para que su verbo penetre en cada uno de los rincones donde hay la necesidad, el sufrimiento y el dolor. Amado Padre, que tu infinito amor cubra todo el planeta de la Tierra, donde hay tanto sufrimiento, tanto dolor, que llegue especialmente hacia aquellos hermanos que no te conocen, hacia aquellos hermanos que no te agradecen, que todos ellos sean envueltos en tus luces, y que estas enseñanzas sean la luz en la oscuridad, la gota de agua en el desierto. A todos los queridos hermanos, guías y maestros directores de esta casa espírita, de este hospital, de esta escuela, infinitas gracias. A todos los hermanos que están reunidos en esta tarde, en esta aula virtual, que también la luz del Maestro llegue hacia cada uno de sus hogares, de sus seres queridos, que la medicina del amor, que la medicina de la sanación espiritual nos cura a cada uno de nosotros, y que así sea. Que así sea. Gracias. Que así sea. Que así sea. Pues nada, buenas tardes a todos. Y el propósito de esta charla, más que hablar de la biografía completa de Allan Kardec, que daría para mucho más de una hora, me he centrado en el momento, los momentos anteriores a los que Allan Kardec oye hablar de el movimiento de las mesas giratorias hasta su desencarnación. Más que nada me he acercado con la óptica del hombre. Ya lo veréis. Entonces, Allan Kardec... Tienes que compartir pantalla, ¿eh? No se ve. No, creía que ya había compartido pantalla. No. Ah, claro, claro. ¿Qué? Madre mía. No, no pasa nada. No, esto en cuanto... A ver. ¿Dónde está? Ahí. Esto. Ahí. Tenemos que volver aquí. ¿Dónde estamos? Uy. ¿Será? Eso es. Ahora. Compartir pantalla aquí. Ahora sí. Vale. Ahora sí. Claro, es que no le habíamos dado. Vale. Ahora sí. Perdón. Bueno, pues simplemente estos 14, 15 años de cuando se desarrolla realmente todo el trabajo de Allan Kardec con el espiritismo. En 1850, 52, desde el 47, en Francia está la moda de las mesas giratorias, las mesas parlantes. Y esto era utilizado por todos los estamentos sociales y económicos del momento.
el tiempo de la vida de 1850 a 1869, que nos coge la vida de Allan Kardec, Francia vive bajo el Segundo Imperio. El gobierno no tiene Napoleón III, es un régimen plebiscitario, lo han elegido con un plebiscito para que gobierne, pero poco a poco se irá decantando hacia una posición muy rígida, muy extrema de recorte de libertades, un poco para olvidar los excesos de la Revolución Francesa. Y sabemos que tanto Napoleón III como Eugenia de Montijo, su esposa, en Versalles o en el palacio en el que vivieran, seguramente Versalles, allí participaron también del movimiento de las mesas parlantes, pero como un absoluto entretenimiento. Entonces, a ver, ahora no se mueve, no se mueve. Sí, No se mueve, perdonad. Sí, esto a veces pasa. No, he puesto aquí y he girado también el ratón. No Sí, sé, no, espera, a ver. me mueve. Sí, a veces al principio le cuesta, Sí. primera, pero luego ya. Ahora, sí. vale. Ahí tenéis la fecha de nacimiento, el 3 de octubre de 1804, y la fecha de desencarnación, el 3 de marzo de 1869. Desde los 19-20 años, el profesor Ribail se ha, hasta la 56, se ha dedicado única y exclusivamente a su labor pedagógica, y como pedagogo ha publicado 21 escritos y textos, algunos de ellos muy importantes, tan importantes y tan útiles que 7 años después de su desencarnación aún se seguían publicando. Además de estos trabajos como pedagogo, también tenía concedidos diplomas y méritos gracias a su labor pedagógica. En concreto le dieron 12 diplomas. Así que en estos momentos el profesor Ribail es un pedagogo muy famoso en todo París y con un reconocido prestigio. Tuvo que cerrar el Instituto Ribail, método Pestalozzi, que tenía en París, y el dinero que le quedó se lo dio para los ahorros, se los dio a un familiar de su mujer, Amélie Boudet, para que los invirtiera. Desgraciadamente, estas inversiones fueron un fracaso y perdió todos los ahorros de su vida. Así que en estos momentos, en el año 53, 54, Allan Kardec está trabajando tiene 3 trabajos a la vez. El libro dice que tiene trabajo como contador. Entiendo que más que trabajo como contador, es un trabajo de contable y que esta es una mala traducción. Está trabajando como contador en estos 3 trabajos, pero es que además por las noches continúa con su labor pedagógica, dando clases nocturnas gratuitas en su domicilio en la calle Sèvres 35. La fotografía de la izquierda es la fotografía que tengo más antigua, que nos la proporciona o la he sacado de los 2 tomos de Zeus Van Tuyl y Francisco Thyssen. Y la de la derecha es la del día que yo entré en el Google a ver cómo estaba este edificio en la actualidad. Ya veis, 33, 35 y 37. Hoy es una galería comercial. Lógico, puesto que si él tenía ahí un instituto, que de ese instituto lo hayan convertido en galería comercial. Entonces, estando en esta situación de 3
empleos a la vez, más las clases nocturnas, se encuentra en 1854 por primera vez con el señor Fortier, un amigo suyo que conocía, que es magnetizador. Por lo tanto, estaba utilizando el magnetismo de Mesmer, magnetizaba a las personas. Lógicamente, Allan Kardec conocía a todos los o a casi todos los magnetizadores de París, porque el magnetismo lo aprendió ya en su época en Iberdum, en el Instituto Pestalozzi. Entonces, en este primer encuentro casual con el señor Fortier pues le dice, mira, además de magnetizar a las personas, he descubierto que también puedo magnetizar a las mesas y que las mesas se mueven al dictado de mi voluntad. Bueno, pues a Allan Kardec esta situación no le extraña porque continuamente salen noticias en la prensa francesa contando estos mismos sucesos en otras ciudades, por ejemplo Nantes, Marsella, así que no le extraña. Un tiempo después, pero también en 1854, se vuelve a encontrar con el señor Fortier, esta vez muy animado, y el señor Fortier le dice que no solamente es capaz de magnetizar a las mesas y que las mesas se puedan mover a su voluntad, sino que además mantiene conversaciones con ellas. Él les pregunta y las mesas responden. Y aquí sale el hombre de ciencia. Alto ahí. Vamos a ver. Yo creeré en eso cuando se me compruebe que una mesa, una materia inerte, tiene nervios para sentir, cerebro para razonar y que es capaz de transmitir ideas. Mientras tanto, esto es un cuento de niños. Yo no lo voy a creer porque va en contra de las leyes de la naturaleza y de mi razón. Entonces, la cosa queda así. A pesar de todo, aquí está Allan Kardec en una posición con una cierta inquietud, o si queréis llamar una cierta curiosidad. Por un lado, sabe que lo que acaba de decirle su amigo Fortier es completamente imposible, pero al mismo tiempo conoce muy bien a Fortier y sabe que no va a ser capaz de participar en un fraude, en un engaño, sino que lo que le dice seguramente será. Pero aquí ya también el hombre de ciencia nunca dará una creencia o rechazará una creencia por puro prejuicio. Como hombre de ciencia necesita ver y comprobar. Cuando él ve algo, comprueba que esto es cierto, como hombre de ciencia aceptará. Pero mientras esto no suceda, él no va a aceptar nada. En 1855, en enero, a primeros del año, se encuentra con otro magnetizador que esta vez es su amigo Carlotti. Carlotti es una persona muy apasionada, muy exagerada, muy vehemente, y le habla de las mesas parlantes con esos términos, con lo cual aún le crea más suspicacia o más inquietud a Allan Kardec. En mayo de 1855 hay una reunión de amigos, pues está Allan Kardec, está Pathier, está Fortier, y están en la casa de la señora Roger. Y en esta casa, en esta reunión, también está la señora Plaine-Maison. Esta señora hace reuniones en su casa, así que invita a Allan Kardec a su casa. La señora Plaine-Maison vive, porque no me sale a mí, ¿no?
Vale. No, Vuelve. no, pues no con el clic. No vuelvo, no puedo. Sí, sí. Apretado fuerte. No. Ahora, la señora Plenmaison vive en la calle Grange Batelier 18. Y aquí tenéis una fotografía actual del día que me puse a hacerlo de la calle del portal, ¿vale? Del portal. Ese día estaban haciendo obras en el Ayuntamiento de París y nos han salido los albañiles, pero el edificio es un edificio de la época. Y nos dirá Allan Kardec: allí fue donde por primera vez presencié el fenómeno de las mesas giratorias que saltaban y corrían, y la escritura mediúmnica en una pizarra y en una cestita. ¿Vale? Más tarde nos dirá: en estas aparentes futilidades y en la especie de juego que se hacía de estos fenómenos, vislumbré algo muy serio y la revelación de una ley que me propuse profundizar. Ahí tenemos al hombre de ciencia, al investigador, que está asombrado primero del fenómeno y luego se propone como hombre de ciencia a investigar. En la calle, en las reuniones de la señora Plenmaison, conoce a la familia Baudin. La familia Baudin también hace este tipo de reuniones. Allan Kardec lo invita y la familia Baudin tiene a dos mujeres jóvenes que son mediums, con las cuales Allan Kardec trabajará bastante. Vamos a ver si puedo cambiar. Ahora, con las señoritas Baudin dice: aquí apliqué a esta nueva ciencia, como era mi costumbre, el método experimental. Jamás senté una teoría preconcebida, es decir, nunca aceptó nada que él no hubiera comprobado que era cierto. Observé atentamente, comparé y deduje consecuencias. De los efectos, procuré remontarme a las causas por la deducción y el encadenamiento lógico de los hechos. Así había procedido en mis primeros trabajos anteriores. Aquí he eliminado yo la cita, pero habla de 15-16 años. Desde esa época él ya era profesor en el Instituto Pestalozzi y desde entonces. Desde el primer momento me di cuenta de la gravedad de la exploración que iba a emprender. Entreví en aquellos fenómenos la clave del problema tan oscuro y controvertido sobre el pasado y el porvenir de la humanidad, la solución de lo que había buscado en mi vida. Si nosotros nos ponemos a repasar un poquito, muy por encima, el espiritismo, vemos que habla del pasado de la humanidad y del pasado de todos nosotros, de lo que antes fuimos y de cómo hemos ido avanzando, y también del futuro, el porvenir que se nos espera. En una palabra, comprendí que se trataba de una revolución en las ideas y en las creencias. Esto es cierto, es una revolución. Antes nadie había hablado de todas estas cosas. Era una cosa, como ya veremos luego, perseguida por la Iglesia y no admisible en los cánones de la ciencia de entonces y algunos materialistas de la ciencia actual. Por lo tanto, una revolución en las ideas y en las creencias. Me era preciso proceder con circunscripción y no a la ligera. Si él no hubiera ido despacito y asegurándose, es posible que la misma ansia hubiera dado al traste con el espiritismo, porque se hubiera comprobado inmediatamente que tenía cosas falsas, cosas no adecuadas. Por eso, con circunscripción, es decir, con seriedad, despacito y no a la ligera. Ser positivista y no idealista, para no dejarme llevar pues mis propias ilusiones, que esto nos ha pasado a todos. Cuando hemos descubierto el espiritismo, nos hemos llenado de ilusiones y hemos empezado
aún sin terminar de comprenderlo, a querer propagarlo, ¿vale? Este es el hombre que hay detrás del hombre de ciencia, el ser humano. Procedí con estos espíritus como había procedido con los hombres. Me sirvieron desde el más pequeño hasta el más grande, como medios de estudio, nunca como reveladores predestinados. Así que él utiliza toda la información que le dan todos los espíritus, pero hasta que no comprueba las cosas, no se asegura de que esto es cierto, no admite nada, ¿vale? Esto es una cita, lo mismo que la anterior, que aparece en las obras póstumas, Mi primera iniciación en el espiritismo. Aquí veremos que está tratando de entender y comprender cómo suceden estas cosas. Pero al mismo tiempo, en abril de 1856, en casa de otro señor que también hacía reuniones de este tipo, es cuando recibe la primera comunicación del trabajo que la espiritualidad le ha destinado. La cestita se mueve, lo señala y dice, y tú, Ribail, vas a hacer tal y cual, y él se queda sorprendido porque hasta entonces estaba el científico investigando y no acepta esta primera indicación, sino que va preguntando, no va preguntando, sino que en otras reuniones vuelve a preguntar si esto es cierto, para comprobar si era un error, un engaño, o si esto es verdad. Cuando él comprueba que esto es verdad, se le ve con una pureza, con una inocencia, con una bondad tremenda, aceptar la misión. Y a partir de ahí, él se pregunta si va a ser capaz de poder desarrollar toda la obra. Sus amigos le entregaron más de 50 cuadernos con todas las anotaciones que habían recogido durante todo este tiempo. La labor del científico será quitar las repeticiones, organizar las cosas por temas, las cosas que no están seguras, volver a preguntarlas. Y es así como aparece el libro de los espíritus, ¿vale? Y aquí ya empezamos las publicaciones. Repito, 1855, en mayo, él ve por primera vez que las mesas se mueven y contestan, ¿vale? Pues el 18 de abril, después de asegurarse de tal, aparece el libro de los espíritus, la primera edición, con 501 preguntas, organizada en 2 columnas. Tiene muchísimo éxito la publicación del libro de los espíritus. Luego la volverá a publicar, corregida, aumentada, supervisada, con el número de preguntas que conocemos hoy, que son 1019. Se agotó en 4 meses esta segunda edición. El 1 de enero del 58, es decir, 8 meses después de que salga la primera edición, Allan Kardec considera que es conveniente para divulgar el espiritismo, porque él estaba recibiendo mucha correspondencia, muchas preguntas, mucha tal, fundar una revista espírita. No había ninguna revista de carácter espiritual en Francia. Entonces él funda la revista espírita, que tiene también, la publica con su dinero personal. Él pregunta a los espíritus
si puede, es conveniente que otro señor y él la publiquen juntos, y le contestan que no, que el otro señor es una persona muy apasionada y que es probable que si se dejara llevar por la pasión del otro, el trabajo se fuera al traste, que era mejor que lo hiciera él solo. Entonces, lo publica en la misma imprenta, la tipografía Bello. Y los años 1858, 1859, 1860 los tiene que reeditar varias veces y la revista es un éxito. En abril, el 1 de abril, casi un año, funda la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas. Hasta ahora se habían reunido en la casa de Allan Kardec. En estos momentos ya no vivía en la calle Sèvres, vivía en la calle de Mártires. Y en el salón de casa de Allan Kardec solo cabían 8 o 10 personas. No era el lugar adecuado para la cantidad de gente. Así que una vez fundada la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, se reúnen primero un año en la Galería de Valois, o el otro año en la Galería Montpensier, y al final alquilan se cambian de sede a la calle y el pasaje Santana 59. Por lo que se refiere a la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, recibe cada año de 1.200 a 1.500 visitas que quieren conocer de primera mano lo que es el espiritismo. Es el presidente espiritual San Luis, con el que Allan Kardec muchas veces no concuerda, pide explicaciones, pide aclaraciones, porque considera que lo que no está claro tiene que aclarárselo hasta que llegue a la conclusión que tenga que llegar. Si os acordáis del libro de los médiums y el libro de los espíritus, muchas veces Allan Kardec en un mismo ítem hace muchas preguntas hasta que por fin llega a la comprensión de lo que él necesita. Y no solo discute con San Luis, también discute con otros espíritus que tienen la misma categoría espiritual que San Luis. Y consideran en la sociedad espírita se trabajan muchos mediums psicógrafos y todas las comunicaciones que reciben pasan por una crítica. Las cosas que no están claras, se pide una aclaración, etc. Muchos mediums se considerarán humillados, vejados, porque consideran que su trabajo como medium es impecable y son los transmisores infalibles de los mensajes que reciben de los mediums. Allan Kardec dice que los mediums que no están dispuestos a someter lo que ellos reciben con una crítica son mediums que están obsesados. A partir de 1860, cuando se cierra la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, Allan Kardec recorre distintas ciudades de Francia para reunirse con grupos espíritas que han aparecido en otras ciudades. En 1860, por ejemplo, recorre 20 ciudades. En 1864 va a Amberes, a Bruselas y a Berna, es decir, ya sale de Francia. Y bueno, continuamos en 1858, ya hemos hablado un poco de la Sociedad Parisiense. Escribe Instrucciones prácticas sobre las manifestaciones espíritas. Este libro no lo he encontrado y entiendo perfectamente por qué no lo he encontrado. Son 152 páginas. El propósito de Allan Kardec al escribir estas instrucciones es doble. Por un lado, explicar los medios necesarios para contactar con los espíritus. Y por otro lado,
técnicas, mecanismos necesarios para aumentar la mediunidad. No lo volverá a publicar porque piensa que la práctica de la mediunidad sin una base teórica es peligrosa y que es mejor con una base científica. Por eso ya no lo vuelve a publicar. En 1862 publica El espiritismo en su más simple expresión. En el 62, Viaje espírita. En 1864, en abril, La imitación del Evangelio según el espiritismo. Su segunda edición ya llevará el nombre como en el que lo conocemos ahora, El Evangelio según el espiritismo. En 1865, el 1 de agosto, El cielo y el infierno o la justicia divina según el espiritismo. En enero del 68, La Génesis, los milagros y las profecías según el espiritismo. Desde 1854-55, que habla con Forti, con Carlotti, hasta 1868, aquí hay 14-15 años. Un trabajo ingente, ingente. En 1890 se publicarán las obras póstumas. Aquí tenéis una primera, la portada de la primera edición del libro de los espíritus, del libro de los medios y de la revista de estudios psicológicos. ¿Su mujer le seguía en todo esto? En todo. En todo. Ese como no sale ninguna que no lo nombra mucho. No. Esta es una primera edición del libro de los espíritus que está abierto porque estaba organizado en columnas. En una columna preguntas, en otra columna respuestas. ¿Vale? Y ya nos vamos a el 20 de abril de 1860, se traslada el domicilio particular de Allan Kardec, la sede de la revista espírita y la sede de la Sociedad Parisina de Estudios Espíritas a la calle y el pasaje Santana, el número 59. En la puerta están los dos autores del libro, Allan Kardec, el codificador y el educador, Zeus Van Tuyl y Francisco Thiesen, que están ahí los dos en la puerta. ¿Lo veis? ¿Vale? Bueno, pues el 31 en 1869, Allan Kardec había comprado con el dinero que había ganado de sus publicaciones como pedagogo, un solar de 2.666 metros cuadrados en la avenida Segur en París. Estaban haciendo la mudanza cuando entre las 11 y las 12 de la mañana se produjo una rotura de un aneurisma y cayó fulminado al suelo. En esos momentos estaba el conserje del edificio, la criada y un mozo que había ido a recoger un paquete de la revista espírita para venderlo. Fue llamado Gabriel Delan para que lo magnetizara, pero fue completamente imposible hacerlo. Esto simplemente, pues un poco muy rápido como son las cosas. Vale. Charles Richet en 1922 nos dice de Allan Kardec: siempre se apoya en la experimentación, de manera que su obra no es solamente una grandiosa y homogénea teoría, sino que además es un imponente conjunto de hechos, como nosotros estamos viendo continuamente en el libro de los mediums, en el libro de los espíritus, en el cielo y el infierno, ¿vale? Y la definición que más me gusta del espiritismo nos la brinda Allan Kardec en el Génesis, la Génesis, en el capítulo 1. Lo que caracteriza la revelación espírita es que su origen es divino, que la iniciativa de comunicarlo
pertenece a los espíritus y que su elaboración es el resultado del trabajo del hombre. Una muy buena combinación, ¿vale? Una muy buena combinación. Y ahora vamos a ver qué es lo que los hombres hicimos en España para divulgar y difundir la doctrina. He puesto como fecha tope 1850-1900. En estos momentos en España hay 3 regímenes. Uno será el reinado de Isabel II hasta 1868. El siguiente será el sexenio revolucionario de 1868 al 74 y el tercero la restauración borbónica de 1874 a 1931. Durante este periodo de tiempo, estos 3 regímenes tienen cada uno de ellos un concepto completamente distinto de las libertades de prensa, de educación, de expresión, etcétera, etcétera. Así que durante el reinado de Isabel II, el espiritismo será perseguido y se producirán las quemas de los libros. Durante el sexenio revolucionario, las asociaciones y las revistas espíritas salen son muchas. Y en los inicios del régimen de la Restauración ya la eclosión no es tan grande porque el gobierno pone trabas. También quiero deciros que España en estos momentos está formada por el territorio de la península ibérica, pero también está formada por Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y que cuando hablemos de España también hablamos de estos 3 territorios. La primera referencia que tenemos la tenemos en Cádiz en 1854. Publica un libro que se llama Mesas danzantes y modos de usarlas. Respuestas de los espíritus a preguntas que se les sometiera obtenidas por la tiptología. Os recuerdo que la última vez que estuvimos viendo el libro de los mediums, nos salió la tiptología y en el ítem 158, capítulo 13, Allan Kardec nos hace la advertencia de que se están publicando muchos libros en Francia diciendo que las mesas hablan. Aquí no es así. Respuestas de los espíritus. Por lo tanto, las personas que estaban reunidas antes de 1854, porque primero tuvieron que reunirse, formar un grupo homogéneo, asistencias habituales, pensar que lo que estaban obteniendo era muy importante y recogerlo. Por lo tanto, como muy mínimo, en 1852 se estaban reuniendo. Y a propósito de esto, deciros que en 1853, el 8 de mayo, en la casita del Labrador, la reina Isabel II, su marido Francisco de Asís, la princesa de Austria y de Asturias, y el doctor Rubio tuvieron una sesión de mesas parlantes giratorias como era la moda. La reina, igual que Napoleón y Eugenia de Montijo, pues la reina también quería que la entretuvieran. Quedó tan contenta que el día 9, el día siguiente, lo volvió a repetir. Y no solo lo presenció ella, sino que llamaron a los caballerizos y a los escoltas para que ellos mismos la vieran. Esto nos lo dice Ángel Gómez de Pablo en un libro que habla los inicios del espiritismo sobre la epidemia psíquica de las mesas danzantes en la prensa médica, ¿vale? Por lo tanto, es un médico el que lo recoge. Así que este es la primera dato que tenemos. En 1869, Francisco de Paula Colli, que pertenecía a esta sociedad,
contesta un artículo diciendo que la primera sociedad espiritualista es la sociedad gaditana, que se reunían antes de 1854, que las comunicaciones que recibían iban en la misma línea que las recibidas por Allan Kardec y que ellos ya habían recibido todas estas comunicaciones. En 1857 la autoridad eclesiástica cierra el círculo espiritualista, prohíbe que se reúnan, pero además también se produce la primera quema de libros. No es un auto de fe, pero sí que es una quema de libros espiritualistas. Se produce en febrero del 57. En abril del 57 es la lectura, el libro de los espíritus. Por lo tanto, 2 meses antes. Y aquí tenemos el título del libro, Luz y Verdad del Espiritualismo, opúsculo sobre la exposición verdadera del fenómeno, causas que lo producen, presencia de los espíritus y su misión. Pero es que además tenemos ahí el sello de archivo de la Diputación Provincial de Cádiz, ¿vale? Y aquí es la carátula entera, ¿de acuerdo? Los autores son Jotino y Ademar, que son seudónimos. Y la imprenta es de Cádiz, de don Filomeno Fernández de Arjona. Se publicaron 3.000 libros. El obispo de la ciudad, señor Arbolí, mandó que quemaran los 3.000 libros delante del palacio obispal o arzobispal. Así que esta es la primera quema de libros. Los espiritistas gaditanos lo que hicieron fue volver a imprimir el libro, esta vez en Algeciras. Pero ya no, Algeciras no forma parte de España. Imprimieron 1.200 ejemplares que fueron repartiéndose de mano en mano de forma ilegal entre todas las gentes. Pero vía marítima también llegaron a ultramar, a las colonias. Tengo frío, ¿podéis cerrar una puerta? Aquí estamos un poco marujillos, ¿vale? Entonces, aquí ya habla de espiritualismo. No puede hablar de espiritismo porque el libro de los espíritus aún no se ha publicado. Y el libro de los espíritus en el libro de los espíritus, Allan Kardec acuña una nueva palabra para una nueva ciencia, que es espiritismo. Por eso ellos utilizan el espiritualismo. Así que estas 2 sociedades, la gaditana y la de San Fernando, Cádiz, serán las primeras sociedades. Después tenemos la comunicación que recibe a María Domingo Soler, seguramente a lo largo de 1861, en Cádiz. Se la da el presbítero de la Catedral de Cádiz, don Antonio Mazzini, que es familiar de las personas con las que ella se va a reunir en Santa Cruz de Tenerife. La madre acaba de morir y estas personas la acogen. La comunicación que le dan es cierta al 100%, no tiene ningún desperdicio. Le dice, ha llegado una paloma herida que abandonó su nido. Acaba de morir la madre, ha tenido que dejar Sevilla porque no tiene medios de subsistencia. Por lo tanto, ha abandonado su nido. Tenía que abandonarlo para recorrer la tierra porque es una mensajera del progreso. De Sevilla se va pasando por Cádiz a Santa Cruz de Tenerife. De Santa Cruz de Tenerife tendrá que volver a Sevilla. En Sevilla no encuentra trabajo, se va a Madrid. En Madrid tiene problemas, se va a Tarragona. De Tarragona vuelve de nuevo a Madrid. En Madrid, en esta segunda parte, ya conoce el espiritismo.
De Madrid pasará una temporada en Alicante, Elche, Murcia, vuelve de nuevo a Madrid y ya por fin sienta su residencia en Barcelona. Pero recorre la tierra porque como directora del Eco del Porvenir y La Luz de la Verdad, estos periódicos llegan a todo el mundo. El siguiente párrafo es un párrafo un poco más personal. Mujer, no llores porque has roto tus lazos de familia. Tu familia es ingrata y no te merece. Tu familia no está en este mundo. La encontrarás más tarde en el espacio. Pero lo que a Amalia en estos momentos más le duele es que le digan: por esta vez estarás libre del yugo marital. Es decir, no se va a casar. Ella en estos momentos, cuando lee esto, piensa: podrían haberse ahorrado esta comunicación y no dármela, porque me dicen que voy a estar absolutamente sola. Ella en estos momentos considera que la labor de una mujer consiste en ser como una hiedra que se enreda en un hombre y que una mujer sin un hombre al lado no es. Pero la vida la lleva por ahí. Luego nos dice: tiende sola tu vuelo, que a la sombra de tus alas un día reposarán los afligidos. Evidentemente, con todas las comunicaciones, toda la divulgación del espiritismo, todas las obras de caridad que hace que hace Amalia Domingo Soler, evidentemente, a las sombras de sus alas reposan y reposamos los afligidos, porque aún muchas mujeres nos miramos en ella. Vale. De Cádiz, después de que la autoridad eclesiástica haya decretado el cierre de la sociedad, el espiritismo se centra en Sevilla. En Sevilla se funda la Sociedad Espiritista de Sevilla en 1865. La dirige el general Primo de Rivera. ¿Vale? Por lo tanto, ya os podéis imaginar. Y se publica la segunda revista en España espiritista, el 1 de marzo de 1869. Francisco Martí Bonneval, tenéis la imagen abajo, publica en la revista El Espiritismo de Sevilla. A su fallecimiento en 1878, su viuda y sus hijos deciden continuar publicándola y será Juan Bautista Cano el que sea el director. Cuando cierre el Espiritismo de Sevilla, el testigo lo cogerá Julio Fernández Mateos, que fundará la revista El Faro y estará abierta de 1881 a 1886. Más datos que tenemos de Andalucía. Estas son las revistas: El Espiritismo de Sevilla, La Fraternidad de Córdoba, El Faro de Sevilla, La Bandera de Luz de Málaga y La Luz del Cristianismo de Jaén. Evidentemente, yo a nivel personal pienso que donde debía de haber una organización espiritista fuerte, al final terminarían publicando una revista, que primero sería la sociedad espiritista y que luego la revista. Sociedades que yo tenga conocimiento: la de San Fernando, la Sociedad Espiritista de Cádiz, la Sociedad Espiritista de Sevilla, la Sociedad El Renacimiento de Algeciras en 1898, el Grupo Espiritista de Andújar, del que formaba parte Bonneval, el fundador del Espiritismo de Sevilla, pero en el Congreso Universal de 1888 hay representados 13 centros de Andalucía, repartidos por toda Andalucía. A partir del advenimiento del sexenio revolucionario, el Centro Espírita de Cádiz, que había estado cerrado, vuelve a abrirse y vuelve a renacer. Vamos a pasar ahora a Madrid. En Madrid tenemos un modo distinto de entrar en el espiritismo en Madrid. Aquí serán los exiliados de tipo
político que han huido a causa de la persecución o condenados al exilio han huido a Francia, en Francia conocerán de primera mano todo el movimiento de las mesas giratorias, leerán el libro de los espíritus, etcétera, etcétera. Pero también tenemos a Alberico Perón, que lo ha conocido en Cádiz. Alberico Perón, bueno, como lo veis, no tengo que decir nada. Alberico Perón lo ha conocido en Cádiz, en la Sociedad Espiritista de Cádiz. Y Alberico Perón, en 1861, escribe en el periódico La Razón el primer artículo en el que se habla de espiritismo. Está dirigido a don Antonio de Paula Canalejas y en él se publica también un folleto de qué es el espiritismo de Allan Kardec. Y este es el primer periódico, en la primera noticia que tenemos en prensa. Alberico Perón será también el fundador de la Sociedad Espiritista Española, que luego publicarán el Criterio Espiritista. Del Criterio Espiritista habla en Allan Kardec, en la revista Espírita, cuando en el Criterio Espiritista, durante el reinado de Isabel II, publican los primeros números, no pasan la censura, simplemente porque en el título aparece la palabra espiritista. Así que deciden eliminar del título la palabra espiritista y dejarla con el criterio. Por eso, durante un tiempo, el criterio espiritista, los primeros números, 2 o 3 números, luego el criterio, y cuando se recuperen las libertades, volverá a aparecer como el criterio espiritista. El criterio lo dirigirá Joaquín Huelves Temprado y criterio espiritista 1872 lo dirigirá el vizconde Torres Solano, que además también será presidente de la Sociedad Espiritista Española. Estaba formado en su mayor parte por la crema innata de la sociedad, militares, diplomáticos, médicos, profesiones liberales, y había ahí conocerá el espiritismo a María Domingo Soler. Pero del campo no había. No, aún no, pero sí que sí que habría. Hablo solamente del momento inicial en Madrid. El momento inicial en Madrid. Alberico Perón viajará varias veces a París, conoce personalmente a Allan Kardec y dará conferencias con Allan Kardec en Francia hablando del espiritismo. Y aquí veis la cabecera del periódico El Criterio Espiritista, que tiene nocete ipsum, que eran las palabras que estaban en el frontispicio del templo de Delfos. Y la imagen que tiene con el círculo y el triángulo, y esta imagen es una imagen muy a ver, muy masónica, muy masónica, ya lo veis, fundada por Alberico Perón. Estas serán las vicisitudes de la revista. Será la primera revista en España. Alberico Perón y miembros de la Sociedad Espiritista, el Criterio Espiritista. Por motivos de censura, el criterio dirigida por Huelves Temprado. Cuando el sexenio revolucionario, el Criterio Espiritista, y desde 1872, Torres Solano. Cuando el Criterio Espiritista cierra, se acaba, publicará la Fraternidad Universal. Ahora la veremos. Pero el Criterio Espiritista será el órgano de difusión de la Sociedad Espiritista Española, y con el hecho de estar en Madrid tendrá una divulgación por toda España muy grande. Será el centro general del espiritismo en España y de la sociedad
propagandística del espiritismo. Aquí tenéis la Fraternidad Universal, que pone segunda época del criterio espiritista, es decir, el criterio espiritista cierra y entonces pasa a llamarse la Fraternidad Universal. En Madrid tenemos también a José Plácido Sansoni Grandi, que es un poeta y un dramaturgo, del cual habla Allan Kardec porque en 1865 le remite una serie de poesías de su libro Ecos de Ultratumba. Es espiritista, es poeta, es dramaturgo y es natural de Santa Cruz de Tenerife. En 1867, a punto de terminar ya el régimen de Isabel II, se produce la tercera quema de libros. El libro es de Joaquín Huelves Temprado y se llama Noción del espiritismo por un medio. Estará editado en Bayona y está dedicado a Alberico Perón. Al estar editado en Bayona, igual he encontrado referencias de que se ha quemado en Irún como referencias de que se ha quemado en Madrid. No lo sé, ¿vale? Más cosas que suceden en Madrid. Bueno, pues el 26 de agosto de 1873, en las Cortes Constituyentes registran la entrada de una enmienda para el proyecto de ley porque se va a reformar la enseñanza secundaria y las enseñanzas de las facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias, con el propósito de que el espiritismo se estudie, forme parte de las asignaturas de estos niveles. Aquí lo tenéis, el diario de sesiones. Si nos fijamos aquí también en la siguiente es el señor Navarrete el que lo presenta en el Congreso de Diputados, el diario de sesiones de la serie histórica. Abajo tenemos a José Navarrete, diputado, Anastasio García López, diputado también espiritista, que lo encontraremos luego más tarde, a Luis Francisco Benítez de Lugo, creo que es el 7º o el 8º marqués de Florida Blanca, de Canarias, a Manuel Corchado de Puerto Rico. Mamés Redondo Franco no he encontrado datos, pero sí que son los 5, los 5 diputados que presentan esta enmienda. No se pudo discutir porque unos días después el general Pavía entra a caballo en las Cortes y se disuelven las Cortes y se instaura el régimen de la Restauración. En estas fechas, entre 1872 y 1876, Amalia Domingo Soler empieza su labor de divulgación del espiritismo. Antes ha estado antes del año 72, ha estado pasando por una situación de extrema gravedad, ha perdido prácticamente la visión de los ojos y no tiene medios de subsistencia. Está en una crisis tremenda y en medio de esta crisis le hablan del doctor Joaquín Isser, que es médico homeópata, que la atiende gratuitamente durante más de un año y durante más de un año le estará dando las medicinas y a él le envían el criterio. Así que será él el que le dé el criterio a María Domingo Soler y gracias a las lecturas que le hace el doctor Joaquín Isser de los artículos del criterio, Amalia empezará a conocer el espiritismo. En un principio solo podía leer 20 minutos por las mañanas, descansando cada 20 líneas, porque si no corría peligro sus ojos. No tiene dinero para que le den la revista, ni tiene dinero para comprar, no tiene dinero para comer, ni para pagarse
en la habitación donde vive, pues tampoco tiene dinero para libros. Tiene que pedir los libros para que leerlos poco a poco. Cuando ella recupera la vista y se convence de que el espiritismo es la respuesta a todas las inquietudes que ella tenía, publica en la Revelación de Alicante y en el Criterio Espiritista, y formará parte de la Sociedad Espiritista madrileña. Será el vicepresidente de la sociedad, don Alejandro Benicia, el que le proponga la primera intervención pública de la lectura de una poesía en el 5º aniversario del fallecimiento de Allan Kardec. La poesía se llama A la memoria de Allan Kardec. Publicará en muchas revistas, será conocida en toda España, pero en 1876 deja Madrid. No hemos terminado. En 1892, del 20 al 24 de octubre, es el primer Congreso Espiritista Iberoamericano en Madrid. Algunos ponentes: María García, Anastasio García López, que lo hemos visto como presentador del proyecto, Ramón Lagier, que lo hablaremos, Miguel Ramos, que nos sale luego, Benigno Payol, Eugenia Estopa, Ángeles López de Ayala, que trabaja con Amalia Domingo Soler, Fabián Palasi, Güelves de Prado, Salvador Sellés, que también lo conocemos, Concepción Ruiz Matas, que es una mujer, y el vizconde Torres Solano pronunciará el discurso de clausura. Sociedades. Ya veis, la Sociedad Española, Círculo El Progreso de Chamberí, Círculo Espiritafe, la Fraternidad Universal, Sociedad Espírita Los Viñadores del Señor, Círculo Magnetológico Espiritista, Centro Diodoro Luis y Centro Marieta. Y en la otra columna algunas revistas: El Criterio, Luz Espírita, La Nueva España, La Irradiación, Lumen y la Fraternidad Universal. Esto por lo que hasta 1900 he podido recoger de Madrid. Vamos ahora con Barcelona, que es el tercer punto. ¿Cansados? ¿Seguro? No. Vale. En Barcelona, Gerard Horta, en su libro De la mística a las barricadas, nos presenta a Barcelona como el núcleo del desarrollo más grande del espiritismo, pero también de la represión más grande del espiritismo. De hecho, se produce el auto de fe, ya no es una quema de libros, es la Santa Inquisición con toda la parafernalia. ¿Perdón? ¿Por qué se llama así? Es que no era santa. Yo no digo que fuera santa, yo digo que se la conoce por Santa Inquisición. Vale. Se produce el auto de fe, pero al mismo tiempo, ahí en 1888, el primer Congreso Espiritista Mundial. Pero es que además se repite en 1934. Y en 1934 hay en pleno funcionamiento 120 centros espíritas solo en Cataluña. ¿Vale? Vamos a ver la cosa cómo empieza. Se lo debemos a Ramón Lagier y Pomarés, es un capitán de navío, el navío Le Monarque, que en Marsella lee el libro de los espíritus. Cuando llega a Barcelona, conoce a José María Fernández Colavida y le da el libro de los espíritus. José María Fernández Colavida se queda tan impresionado que que se decide a traducirlo. José María Fernández Colavida había estado exiliado en Francia debido a las guerras carlistas y había estado viviendo en Francia varias veces, así que conocía perfectamente el francés. Y será el traductor de las obras de Allan Kardec y lo conocemos muchas veces como el Kardec español, Y el tercer personaje es Maurice Lachar, amigo de Allan Kardec, editor. Había editado en Francia
una enciclopedia universal en la que aparece por primera vez recogido el término espiritismo, y Napoleón III lo condena al exilio y él se exilia en Barcelona. Así que estos tres personajes serán los que propicien toda la iniciación del espiritismo en Barcelona. Le pedirán 300, hacen un pedido a Allan Kardec de 300 libros, todos espíritas, no solo el libro de los espíritus, sino también creo que está entre ellos la historia de Juana de Arco, pero libros espiritistas. Se ha pagado cánones, se ha pagado sellos, se ha pagado tasas, está todo perfectamente legal y perfectamente adecuado. Lo único que falla es el permiso eclesiástico, y ahí el obispo de la ciudad, Palau i Térmens, dirá que los libros no pasan la censura y que los libros tienen que ser quemados. Allan Kardec le pide, está pensando pedir que le devuelvan los libros, que él los publicará, pero el señor Palau i Térmens dice que no, que esto es una cosa, un germen, yo que sé, contagioso a la humanidad, y que todo esto tenía que estar perdido para que de ninguna manera pudiera llegar a ningún sitio, para que nadie conociera el espiritismo. Podía haber recurrido, pero Allan Kardec, aconsejado por los espíritus, dice que lo deje tranquilo. Y de hecho, se quemaron los libros, pero vía Marsella, vía Puerto a Barcelona, llegaron de forma ilegal más libros de los que se habían quemado. Con lo cual, de las cenizas, lo único que contribuyó fue a que todo el mundo tuviera curiosidad para ver qué es lo que pasa, que la Iglesia tiene tanto odio. José María Fernández, con la vida será, gracias a los libros de José María Fernández con la vida, el espiritismo llegará traducido a los antiguos territorios de España, en castellano, de habla hispana, y también tal. Será el fundador de la Sociedad de Amigos de los Pobres, fundador de la Revista de Estudios Psicológicos, y es el director del Grupo de La Paz de Barcelona, Grupo Espiritista La Paz de Barcelona, en el que trabajará con su mujer, Ana Campos, que es medium. Y en 1888, con el Congreso Internacional, será el presidente de honor, porque ya está en una situación de salud un poco frágil. Es un gran magnetizador y, bueno, gracias a estas tres personas, esta es la imagen que se hizo del auto de fe y la quema de los libros de Barcelona. Es la imagen que se hizo. El 20 de junio de 1876 llega a Barcelona a María Domingo Soler, que como articulista y periodista trabajará en una gran cantidad de periódicos espiritistas y no espiritistas, y también en Italia y de otros países publicarán periódicos, y en ellos defenderá el espiritismo y propagará el espiritismo entre sus lectores. Será la directora de La Luz del Porvenir y del Eco de la Verdad durante 20 años. Es el primer periódico escrito por mujeres y dirigido a ellas. Durante estos 20 años tendrá más de 35 colaboradoras que escriben en La Luz del Porvenir. Algunas de ellas, por ejemplo, Simplicia Armstrong de la Guyana, pero Julieta Armstrong de Ponce y Josefa Martínez de Puerto Rico, Isabel Peña de Córdoba, Argentina, también de México, etcétera, etcétera. Y será un periódico en el que se difunda el espiritismo, bueno, ya lo sabéis.
Además de esto, Amalia Domingo Soler es defensora de la doctrina espírita frente a los ataques de la Iglesia Católica. La polémica más grande que tiene es la polémica con don Vicente de Manterola. Y como conferenciante será tenida en cuenta como uno de los pilares fundamentales del movimiento cultural y progresista de la Barcelona de aquellos momentos. Se la tendrá en cuenta como conferenciante para defender el espiritismo cuando previamente se haya atacado, pero también como defensora de la enseñanza libre, de la libertad de enseñanza, porque en aquellos momentos era un monopolio del Estado, además de otros muchos aspectos. Estas son las dos carátulas de La Luz del Porvenir y del Eco de la Verdad. En La Luz del Porvenir se publicará el libro, es un semanario por capítulos, el libro del padre Germán, y aquí he sacado el de Te Perdono. Una imagen de Amalia con los amigos de Gracia, y aquí ya tenemos el primer Congreso Espiritista Mundial de 1888. En el centro tenemos a Torres Solanot y pequeñita de negro, Amalia Domingo Soler. El presidente será Torres Solanot, la vicepresidenta para Amalia Domingo Soler, y acordaos que José María Fernández Colavida está muy enfermo, sea el presidente de honor. En España hay 5 centros, 4 centros que ya los hemos nombrado de Madrid, pero también está la Sociedad de Estudios Psicológicos de Zaragoza, de la cual el vizconde Torres Solano es miembro. Así que centros espiritistas representados 5, pero grupos federados en España 62, con lo cual en 1888, que fueron al Congreso, había 67, seguramente muchos más en la realidad. Además, de Cuba vinieron 5 sociedades y de Puerto Rico una sociedad. Quiero decir que en este Congreso la representación más grande era la francesa, que tenía más de 100 representantes. Y después de la francesa, inmediatamente, con mucha diferencia del siguiente, la española, que si sumamos 67 y 6, ya son 73. Luego va Italia, que creo que tiene unos 5. Luxemburgo, perdón, Bélgica 1, Austria 1, etcétera, etcétera. Pero estas son las revistas que tenemos constancia de que han existido. Fijaos la gran cantidad de revistas, desde la revista de estudios psicológicos de José María Fernández Colavida, El buen sentido de Lérida, Lucifer de Barcelona, La Luz del Porvenir y el Eco de la Verdad, El Espiritista Catalán, La Solución de Gerona, Lumen Barcelona, El Eco Universal de Tarrasa, Fiat Lux de Barcelona, el Boletín de la Federación Espírita Catalana y el Espiritismo Miguel Vives y Vives, La Antorcha del Progreso de Badalona, Rayo de Luz de Barcelona, Sócrates Barcelona, Unión Espiritista y Luz de Unión. Y a continuación, en la otra columna, las sociedades, ¿vale? El Grupo La Paz, la Sociedad Barcelonesa Propagadora del Espiritismo, Sociedad Espírita de Tarrasa, Unión Espiritista Cardeciana, La Buena Nueva de Gracia, el Circo Espírita Cristiano de Lérida, el Grupo Espiritista Aurora, Amor y Vida de Rubí, el Grupo Espiritista Amor de Gerona, y en Barcelona estuvieron en el Congreso de 1888, hubo en total 18 centros representados solo de Barcelona, para que veáis lo implantado que estaba. Estas son algunas portadas de algunas revistas de las cuales he hablado. Esta es la de Miguel Vives y Vives, que es muy importante, pero que no he hablado. Vale.
Algunas ciudades que tenemos constancia, pero ya no son las pioneras, que son estas tres. Zaragoza. En Zaragoza habrán tres grupos: Alicante, Elche, Santa Cruz de Tenerife, Soria, la Unión de Murcia, Murcia Capital, Mahón, Palma de Mallorca, Alcalá la Real, Jaén, Huesca, Extremadura, Ciudad Real, Daimiel, Bujaraloz en Zaragoza, Valencia, Santa Pola, Pamplona, Granada, Lugo y más, porque de estas tenemos referencia porque han hecho algún folleto o alguna publicación. Nosotros, por ejemplo, en Hogar Fraterno, ni tenemos folletos ni tenemos publicaciones. Estamos reconocidos porque hemos pedido a la autoridad competente la legalización, pero si la autoridad no nos lo hubiera exigido, pues no nos hubiéramos legalizado y nadie sabría de nuestra existencia. Aquí hay uno en Torre de Miguel Sesmeros en Badajoz, formado únicamente por mujeres, y este me llamó mucho la atención. Vamos a ver en ultramar, en Cuba y en Puerto Rico. Hay una doble entrada. En las épocas que estaba prohibido el espiritismo, llega por contrabando. El contrabando de forma ilegal, llegan los libros y de mano en mano, este libro me ha gustado, tal. Como en la época de Franco había en muchas librerías libros que estaban prohibidos y que cuando el librero te conocía, te decía, pasa aquí y elige el que quieras. Y tú elegías el libro, lo pagabas, el librero contento y el que se lo llevaba más. Pues lo mismo en Cuba y en Puerto Rico. En ambos lugares empieza en torno a 1870. El núcleo en Puerto Rico es Mayagüez y es Rodolfo Espinoza el fundador. Manuel Corchado será el diputado por Mayagüez de Puerto Rico y uno de las personas que presenta la reforma a Cortes. En 1897 aparece en la revista Unión Espiritista y en La Luz del Porvenir y El Eco de la Verdad, Julieta Armstrong de Ponce y Josefa Martínez son escritoras. Ambas serán las pioneras y fundadoras de centros espíritas en Puerto Rico. El centro más importante es el Centro Fraternidad de Isabela. Cuando Puerto Rico empezó a formar parte de Estados Unidos, los estadounidenses se llevaron toda la documentación de los centros espíritas de Puerto Rico. Cuando los puertorriqueños lo pidieron, se produjo un incendio y no han podido recuperar la documentación oficial que había. En Cuba, en 1870 ya se publicaban nuevas revistas y en el Congreso de 1888 hemos dicho que había 5 ciudades. En 1890 se funda la Federación Espiritista Cubana con 23 instituciones y aquí hay algunos centros. Centro Privado Perseverancia, La Reencarnación en La Habana, etc. Esto por lo que se refiere a los datos que yo he podido encontrar de Cuba y de Puerto Rico. Y ahora, como estamos en familia, el grupo Villena, cuando nosotros tuvimos problemas de local y de sede, nos hizo un regalo para nosotros inestimable, que es unas fotografías con el Centro Kardeciano de Estudios Psicológicos Allan Kardec en la calle Binatea 13, Valencia, en la zona del Serea. Y no tengo constancia de que fuera antes de 1900, pero como estamos en familia, pues os lo enseño, porque gracias al Grupo Villena nosotros tenemos estas imágenes. Estos serían, pues, aquí una mesa, como si fuera una mesa petitoria, pero en realidad es una mesa de divulgación. Se ve claramente la imagen de Allan Kardec y
los señores con las señoras, pues... Y José María Fernández con la vida al lado, la famosa... Y bueno, ya tenéis Pequeñito. una imagen. La siguiente imagen es una imagen con materializaciones, perdón, con ectoplasma, ¿vale? Es una medium que tiene el rostro un poco tapado con ectoplasma que le llega pues a mitad del delantal. Aquí también tenéis a otra medium, ¿vale? Con, pues esto, ¿vale? Una mujer. Ectoplasma como con un velo, la medium se ve un poquito detrás, tal vez aquí en la televisión, esta lo veréis mejor si queréis luego, lo veis. Aquí lo veis, la mesita, el velador con las manos todo el tiempo a la vista y bien, más imágenes, la misma medium. Aquí están una medium jovencita y un señor. Las dos mediums, la jovencita que en la imagen anterior y esta señora que de el pecho le sale pues la jovencita, la señora mayor en los trabajos, la misma señora y bueno, pues estamos aquí gracias al trabajo de Allan Kardec, de Alberico Perón Torres Solanot, José María Fernández Colavide, Amalia Domingo Soler y de todos los espiritistas, hombres y mujeres que nos han precedido, de los cuales somos sus herederos y a nivel personal yo me siento muy orgullosa de la herencia que hemos recibido. Se dice que los espiritistas españoles somos los más kardecianos de todos los espiritistas, por lo menos en aquellos momentos. Y esta es la bibliografía que yo he utilizado para contaros las cosas que os he contado. ¿Vale? Pues ya está. Si quieres dejar de compartir pantalla sí. Ya, y así ya ves a todo el mundo. Os veo a todos. Exacto. Vale, así que ya, pues, se acabó el cafetín. Vale. Se acabó el cafetín, por lo menos hasta 1900, que es la época, pues esto, de los inicios. Espero no haberos aburrido, porque son datos históricos, nombres de sociedades y tal, pero sí que sirve un poco, pienso yo, para darnos cuenta de lo terrible que fue la dictadura del general Franco. Muy buen trabajo, Pilar, ahí, trabajadora. Gracias. Muchas horas de sentada y mis compañeros perdonándome el trabajo y yo diciéndole que lo llevo muy verde, que lo tengo muy verde. Hoy, como estamos en confianza y en familia, me ha salido un poco mejor. El otro día tuve memoria, pero bien. Gracias. Fantástica y guapísima. Gracias. ¿Alguna pregunta que queráis hacerme? ¿Algo que nos haya quedado claro? En absoluto, después de todo lo que nos has expuesto, Pilar, no hay nada que preguntarte. Has hecho un gran trabajo de investigación en relación con los principios del espiritismo en España. Efectivamente, hasta 1900 lo has bordado. Magnífico. Gracias. A mí me llenó de curiosidad, me llevé una sorpresa muy agradable cuando vi que tenía que hablar de Amalia Domingo Soler, que aparece en Cádiz cuando menos se lo espera, aparece en Madrid con la Sociedad Espiritista Española y luego aparece en Barcelona. Y nos la volvemos a
encontrar en Cuba y en Puerto Rico, porque si cogemos estos libros, en Puerto Rico está el libro de Néstor Rodríguez Escudero, que habla de la historia del espiritismo en Puerto Rico. Y en Cuba está Ulises Castillo, que habla de la sociedad espiritista cubana. Pero en Puerto Rico hay también varios autores que hablan, y hay una mujer de apellido Yáñez que hablan del espiritismo y que nombran a Josefa Martínez, que tenía un problema visual parecido al de Amalia Domingo Soler, que fue fundadora de la sociedad espírita en estas ciudades, en Puerto Rico. Y también pues deciros que en estos momentos, seguramente, como ahora, habría más mujeres que hombres en las sociedades espiritistas. Habrían también hombres, indudablemente, pero siempre dirigiendo los periódicos o dirigiendo las revistas o dirigiendo las sociedades, la mentalidad general de la época era que los hombres eran más capaces. Pero no importa en el sitio en el que hayamos estado, si barriendo el suelo o dando charlas. Lo importante es que tanto barriendo el suelo como dando charlas hemos estado apoyando el espiritismo. Por lo menos para mí es lo más importante. Porque muchas veces, gracias a la labor callada de unas personas, otras personas pueden lucir. Antes, Tomás ha preguntado por Amelia Boudet. Amelia Boudet era también una profesora un poco mayor que Allan Kardec. Compartía por completo las creencias de Allan Kardec al completo, no la he nombrado, al 100%, y cuando muere Allan Kardec hay un juicio de los tribunales franceses contra el espiritismo. A Allan Kardec se le acusa de haberse enriquecido con el espiritismo, cuando él no cobró nunca jamás un duro, solo con las obras pedagógicas y con los trabajos de contable que realizaba, él se fue reponiendo. No solo esto, sino que además la costumbre que tenemos los espiritistas de no cobrar nada y de pagar nuestros gastos, viene de él y la tenemos como ejemplo, y a gala no cobrar nada. Se le acusó de, como llevaba la contabilidad, de formar parte de un teatro y de haber aprendido trucos en el teatro de variedades para las mesas parlantes y tal. Allan Kardec jamás perdió el tiempo con esto. Jamás perdió el tiempo con esto. Cuando después de muerto se produce el juicio de los espiritistas, llaman a Amelia Boudet. El juez que lo pone, que la interroga, es un juez absolutamente partidario, maleducado, grosero. Tiene en cuenta, primero, que era una mujer de las pocas mujeres que tenía carrera y que tenía estudios y que había dirigido un colegio de niñas junto a Allan Kardec cuando ellos tenían una institución docente. La ningunea, no la deja contestar, le pregunta cosas y le chafa porque él mismo se las contesta como quiere. Tanto es así que Amelia Boudet escribe una carta de queja a los tribunales diciéndose que a ella no le han dado la posibilidad de responder al juez. Y eso está ahí. Evidentemente no, la historia nos lo demuestra. Yo no, aunque
A Allan Kardec los espíritus le dicen que sea sensato, que hay muchos espiritistas que son muy exaltados, que quieren ir muy rápido, y otros espiritistas que quieren ir a paso de tortuga. Los espíritus le dicen que él tiene que ir por el camino recto, por un camino seguro, no dejándose avasallar por unos ni dejándose avasallar por otros. Cuando Allan Kardec muere, no es Amélie Boudet la que dirige la sociedad espiritista, ¿vale? La mentalidad de la época. Y bueno, como me interesaba de Allan Kardec el recalcar la pureza con la que se acerca el espiritismo, la pureza de alma, la grandeza, el trabajo sistemático de científico que tiene. Quería acercarme más a eso que no a las batallas y a los derroteros, a las críticas que sufre, las burlas que sufre, porque esto él también, los espíritus se lo dicen en el libro de los espíritus y en el de los medios, que no pierda la energía con estas cosas, porque si pierde la energía y dedica su atención a decir esto no es así, esto no es así, esto no es así, está desviándose del verdadero interés que era sintetizar toda la doctrina. Desde 1866, Allan Kardec va recibiendo mensajes de los espíritus para que modere su actividad, porque su actividad, si hubiera sido física, no hubiera tenido tanto desgaste como la actividad intelectual de recoger datos, comparar, comprobar, pedir explicaciones, pedir aclaraciones, dirigir la sociedad, la revista. Pero él decidió continuar escribiendo, seguramente el 31 de marzo del año 69, los espíritus dijeron que ya estaba la semilla plantada, y es cuando desencarnó por el aneurisma. Pero otra de las cosas que me ha llamado la atención es el propósito de la revista espírita: informar de los progresos del espiritismo. ¿Qué es lo que vamos descubriendo? Pues esto lo vamos a incorporar con lo que ya tenemos. ¿Qué es lo que hace la ciencia en estos campos? Yo tengo esto y si hago un descubrimiento, yo lo incorporo al conocimiento que tengo. Pues lo mismo hace él con la revista espírita. Por eso la revista es tan rica, tan variada, tan plural. Tiene cartas de todas partes de Europa, incluso de México. Estuvimos leyendo el último día una carta de México. Y bueno, no me dejen, interrumpidme porque yo me emborracho. Bueno, llevamos media hora y media. Vale. Si alguien quiere decir algo. Daniel quiere hablar desde hace rato. Perdón. Daniel. Solo una pregunta, gracias. Es una pregunta más técnica, Pilar, con referencia, y tampoco tiene mayor trascendencia. Cuando estabas hablando de Amalia, que aparecen las frases que los espíritus le habían dicho, al final aparece Ismael, que seguramente es el espíritu firmante. Me llamó la atención. Yo sé que Amalia es un espíritu, fue un ser de muchísima grandeza y purificación en el sentido de... pero también muy fuerte. Y me llamó la atención por el nombre. El guía de Amalia Domingo Soler es el padre Germán. El guía, el padre Germán. Ismael, tengo entendido, pero no lo he leído en ningún documento, que es el espíritu guía de toda la península. Sí, sí.
Por eso te preguntaba, porque yo sé que Ismael es el espíritu guía, entonces me llamó muchísimo la atención. Digo, Pues sé que Amalia fue un ser de grandísima importancia dentro del espiritismo, muy elevado, sí. pero para llegar a recibir información y comunicaciones de un espíritu, de ahí ya empezamos a calcular la grandiosidad de esta mujer, ¿no? Ya, pero cuando ella lo recibe, no sabe quién es. Ella lo recibe con desagrado y con tristeza. Ya. Con desagrado y con tristeza. Y piensa, podían haberse ahorrado el dármelo porque a mí me han dejado el corazón roto. Y si supiera de quién venía. Gracias, era eso. Por eso luego nos lo dice. En el año 61 recibí esto. Y también a mí me llena de alegría los espíritus cuando Allan Kardec dice, no sé si seré yo capaz de llevar adelante esta obra. Primero el libre albedrío, haz lo que tú quieras. Pero si tú no lo haces, otros lo harán. Y aquí tenemos este núcleo de 1854, hablan los espíritus y el espiritualismo. Y si la sociedad gaditana, presbítero de la catedral, que debía de tenerlo más escondido que para qué, le da a Amalia este comunicado, esta comunicación, por algo sería, no solo que Amalia lo mereciera, también la reunión, también las personas en las que formaban la reunión en la cual se recibió esta comunicación debían de merecerlo. Gracias a todos por vuestra paciencia. Vale. Gracias. Bueno, Felicidades, Pilar. gracias. Si alguien quiere Gracias a hacer vosotros. una oración breve de cierre. Pues a ver. María Luisa. María Luisa. Una oración para cerrar. Vale. Queridos hermanos, demos gracias a Dios, a los buenos espíritus, sobre todo en el día de hoy, que han iluminado la mente de nuestra hermana Pilar y nos ha hecho un viaje maravilloso, extraordinario, por toda la historia de esta nuestra maravillosa doctrina. Gracias a los hermanos que siempre nos iluminan, que siempre nos ayudan, que siempre están a nuestro lado, dispuestos a llevarnos por los buenos caminos de la luz y del amor. Gracias, Señor, gracias, Maestro Jesús, gracias, hermanos. Y gracias a todos vosotros, queridos compañeros, por el día de hoy. Y así sea. Gracias. Que así sea. Gracias a todos. Muchas gracias. Que así sea, Pili. gracias. Te hace falta un diploma que te demos todos los que hemos asistido a tu conferencia. Gracias, Ramón. Que será que otro